0150218. Okay, the same, that's what they need, okay? Okay, and you got the appointment, you got the doctor, you got the dentist, call them and make an appointment with them, but it has to be like an emergency appointment, okay? Okay. Is there anything else I can do for you, Mr.? Bendecidos. Placer saludarles. Un abrazo grande para cada uno. Call us back, okay? Les amamos en el Señor y esperamos que en esta ocasión sean edificados por la gracia del Señor. Es lo que esperamos siempre, edificar, consolar y animar al pueblo del Señor. Hemos estado entrando en las últimas semanas como en un proceso en el que Dios nos está llevando e insistiendo en un estado de pureza, de limpieza, de perfección, de santidad, producto de una verdadera relación con Dios. Y no es para más porque el tiempo que vivimos es el tiempo ya final. Nos encontramos como en el momento que se estaba preparando Israel en Egipto para salir de viaje hacia la tierra prometida. Y los juicios de Dios estaban cayendo sobre Egipto. Pero la tierra de Gosén siempre estaba protegida por la promesa y el pacto de Dios. Y no podemos negar que el tiempo de los juicios de Dios han comenzado, conforme a la palabra, y que cada día están haciéndose más notorios y avanzando en gran manera. Cuando la palabra dice que en Isaías que uno de los juicios de Dios es un sobrecalentamiento del sol sobre la tierra. Ahora mismo estaba viendo la noticia de que 45 millones de personas aquí en los Estados Unidos están bajo el calor abrasador hasta de 105 grados y en el desierto ha subido a 120. Ver por las calles personas rociándole agua a la gente no es otra cosa que ver el cumplimiento de la palabra. Y esto nos dice que estamos en momentos oportunos cuando Dios quiere algo con cada uno de nosotros. Ya no podemos estar viviendo una vida pensando que queda mucho tiempo. Si Dios está hablando de una relación, de una santidad, de una pureza, es porque estamos llegando a la consumación de las cosas previstas por el Señor. Y hoy tenemos un tema de un ministerio que, aunque yo no he mencionado este ministerio o lo he ampliado en la iglesia, pero creo que tenemos que considerarlo en el día de hoy para que las cosas estén claras para cada uno. Este es un ministerio en el que cada creyente del pacto debe participar. Es un misterio, pero a la vez es un ministerio para que nosotros lo ejerzamos en nuestro diario vivir en medio de la iglesia del Señor. Y leíamos ahí en la palabra que fue práctica de los creyentes en la época de la iglesia, comienzos, lavar los pies de los santos. Es 1 Timoteo 5:10. Y nos habla de una ordenanza dada a la iglesia. Ordenanza que no debe ser descuidada. Tiene que ser atendida. Porque tenemos que pensar que somos oidores
no olvidadizos, sino oidores, hacedores de la palabra. El verso dice, refiriéndose como muy exclusivamente en la iglesia donde estaba Timoteo, a las mujeres, y le dice que las mujeres tengan el testimonio de buenas obras, que hayan aprendido a educar y enseñar a sus hijos, y que sean personas que acojan sin discriminación en su vida a las personas que Dios ama. Y por sobre todo aquí dentro del ministerio, y lavado los pies de los santos. Es una pregunta que debe de hacerse cada uno. Si este ministerio es para la iglesia y debe de practicarse. Porque si hay algo que caracteriza el llamado de Dios, es que sus seguidores sean limpios. De su iglesia dice que fue dejada limpia y sin mancha. Por supuesto que así debe de ser como debe vivir el creyente. Entonces, este ministerio demanda o está instituido y hay instrucción del apóstol de la gracia para que se ejerza este ministerio en la iglesia. Vuelvo y digo que no hemos hablado mucho de esto y tal vez algunos pues no lo captan de momento. Pero creo que hoy tenemos que aclarar eso, porque no podemos pasar por alto este ministerio sin hacerlo. Porque cada creyente debe participar de este ministerio que es importantísimo de el lavamiento de los pies. Hago una pausa porque quiero dejarlos pensar con la mente natural y dejar pensar a los que quieren pensar con la mente espiritual. Entre el pueblo del Oriente, o sea, la cultura judía, era una costumbre hacer este servicio de lavamiento de pies a los que llegaban a sus casas después de un largo viaje de camino. Generalmente, para el tiempo que se escribió esta palabra, la gente caminaba a pie. Se movían a pie de un lugar a otro. Así que el ministerio de lavar los pies era cultura y propicia para que la iglesia lo practicara. En la historia que tenemos de Juan 13, nos dice la escritura que después de un largo camino, llegaron a la casa Yahshua y sus discípulos y estaban comiendo. Y él los sorprendió, así como ustedes están sorprendidos a lo mejor esta noche. Yahshua echó agua en una ponchera, en un platón, en un lebrillo, y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Pero cuando llegó a Pedro, era el rápido pensador, él dijo: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Y Yahshua le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás después. Y este es un punto importante que para poder entender las cosas no es en el mismo momento que se escucha la expresión de la palabra, sino después, cuando ya se ha disertado, dialogado, enseñado y aprendido. Por lo tanto, yo espero que
de aquí al final del tema ya usted haya aprendido sobre esto. Entonces Pedro le dice que no está correcto, que no está bien, que él no va a permitir que le lave los pies jamás. Pero Yahshua le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, la decisión es tuya. Cuando él vio la decisión que tenía que tomar, él dijo, Señor, no solo mis pies, sino las manos y la cabeza. Y yo no sé cuántas cosas más por tener parte con el Señor. Así no entienda lo que esté haciendo o lo que tenga que hacer de parte de Dios en su vida. O sea, la idea de yo no lo hago hasta que no lo entienda, no es asunto de fe, eso es de razonamiento. Y con el Señor la cosa no funciona así. Así que aquí quiero que ponga sus oídos. Lo que Yahshua hacía, Pedro no lo entendía en ese momento, sino después. Los discípulos que se dejaron lavar los pies no fue que lo entendieran, simplemente obedecieron y él lo va a hacer, pues, por algo lo hará. Será la obediencia y la acción. Y cuando hablamos del lavamiento de pies es algo que la iglesia ha olvidado. Y eso ha traído consecuencias no muy buenas a los creyentes. Por eso quiero aclarar estas cosas e instruirles sobre esto. Entonces me dirá alguno, apóstol, ¿hay que celebrar esto? Claro que sí. Seguro que hay que hacerlo. La palabra lo dice. Hacerlo conforme a la palabra. Escúchenme bien sobre este aspecto. Ahora, ¿quién debe lavar los pies a los santos? Bueno, allí era el anfitrión, la persona que recibe al viajero. Yo creo que yo he captado la atención de todos, están muy atentos. Para que esto sea posible, el viajero tiene que aceptar que el anfitrión haga eso y hacerlo con obediencia, con aceptación. Porque los discípulos debieron descansarse para que Yahshua lavara sus pies. Ellos habían llegado de una caminata larga, habían terminado la cena, y después de eso vino el evento de lavar los pies. Entonces surge la pregunta, ¿será algo que debe practicarse en la iglesia? Claro que sí. Hay que practicar. ¿Debe de ser un rito? No. No estamos hablando de un rito, sino de una práctica del creyente. Y aquí yo insisto mucho en que hoy hay que ir más allá de la letra, porque la letra mata. Por vivir la letra, la gente vive de ritos y ceremonias. Cuando se va más allá de la letra, se vive lo del espíritu, se entiende lo que Dios quiso enseñar. Si miras el capítulo 15, verso 3 de Juan, refiriéndose otra vez al mismo evento, Yahshua les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo sé hablar. Solo falta lavarse los pies.
Alguien dirá, ¿vamos a establecer este rito ahora, apóstol, en la iglesia? No, porque no estoy hablando de rito. Pero sí debe de establecerse la práctica. Es más difícil establecer la práctica que el rito. Por eso la gente vive con los ritos, porque los ritos son fáciles. Pero la práctica del ejemplo, el rito es la sombra, la realidad es mucho más difícil. Este es un camino de fe el que estamos viviendo. Siempre hablamos de que es un camino de fe. El Señor dijo, sígame. Si alguno quiere seguir en pos de mí, Él va en un camino. Y nosotros lo seguimos. Siempre está hablando del camino. Él dijo, yo soy el camino. Es un camino. Estamos en un camino de fe. Y desde que amanece hasta que amanece, estamos caminando en este camino. Algunos ya llevan caminando buen tiempo. Cada día que pasa, hacemos una jornada. Y a veces hay jornadas difíciles en este camino. En nuestro diario caminar, los hijos de Dios, al caminar, pues lo que se ensucian son los pies en su caminar. Porque los pies son los que mantienen el contacto con el mundo. Y esa es la parte que debe de ser lavada. Es la parte que tiene que ser santificada. Los pies. Ahora, esto es una simbología. Por eso algunos no la entienden. El apóstol Pablo, instruyendo sobre esto, dijo a los hebreos, enderezad vuestros pies para que su camino tortuoso venga a ser perfecto. Para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Habla de un caminar, de un andar. Bueno, para que puedan entender esto con un poco más de sencillez, después de que ya los puse un poco pensativos. Surge una pregunta, ¿cómo llegaron ustedes a la casa de Dios, a la gracia de Dios? ¿Cómo llegaron? Venían caminando. Perdónenme la expresión, pero la realidad es esta. Hemos venido con una conciencia sucia y unos pies sucios de caminar por el mundo. ¿Qué fue lo que hizo la palabra? Limpiar su conciencia. Y la palabra viene a darte instrucción de que Yahshua en la cruz del Calvario derramó su sangre para quitar el pecado, la mancha del pecado. Y nos dio su palabra para lavar nuestra conciencia, nuestra alma y dejarnos puros y limpios. Se está hablando desde un comienzo de limpieza, de pureza, de lavamiento. Por eso Yahshua le dice a los discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Porque cada vez que usted escucha la enseñanza de la palabra, ella está haciendo un lavacro en tu vida. Pero él estaba haciendo énfasis en que hay que lavar los pies. Y eso es lo que algunos no han entendido que debemos hacer al caminante que nos visita. Y cuando nosotros caminamos. Bueno, pero ¿cómo aplica esto? ¿Qué es lo que va a establecer apóstol ahora en la iglesia? En cada culto. Y no en cada culto, sino en cada día. Lavar los pies del hermano. Lavar significa santificarlo.
limpiarlo, suavizar el cansancio del caminar. Es decir, que tiene que hacerlo partícipe de el agua limpia para sus pies cansados del camino. El proverbista Salomón, para dar un poco más de luz de esto, hace una expresión y él dice, ¿con qué guardará el joven o limpiará el joven su camino? La respuesta es con guardar su palabra. Y el Salmo 119:9 lo repite. El joven, porque pareciera que los jóvenes son los menos cuidadosos al caminar. Ellos van pateando aquí, pateando allá y caminando por aquí, por allá, sin cuidado. Pareciera que los jóvenes son los que más ensucian los pies en el caminar. Así que el creyente debe de aceptar cuando su hermano o hermana, a donde llegue, a donde vaya, quiera lavarle los pies, santificarle, limpiarlo. ¿Qué es lo que esta agua de vida de la palabra comienza a limpiar o a lavar ya a un creyente? Porque el creyente está limpio, ya eso lo dijo, ya ustedes están limpios. Lavar los pies. Así que debemos descalzarnos para entrar en la práctica del estímulo de Dios. Fue lo que hizo Moisés delante de la zarza, descalza. Bajarse de ese sentir, no necesito. No me lavará los pies, como dijo Pedro. Ahora, vaya ahí al grano definitivo para quitarle ya la angustia. Generalmente, en el caminar de los creyentes, en el mundo, de su casa al trabajo, del trabajo a su casa o en el viaje, usted no está caminando por un salón de iglesia. Está caminando por el medio de gente del mundo. Gente de malas acciones y gente de malas conversaciones. Está caminando por un camino tortuoso y un camino sucio. Siempre que usted salga, desde que usted sale de la puerta de la casa, está caminando en medio de gente de labios inmundos, de corazón dañado. Y lo que usted ve y oye a su alrededor es lo que hay en el mundo, la maldad. Entonces usted debe saber que mientras usted camina por el mundo, el polvo de ese caminar del mundo te ensucia. ¿Cómo te ensucia? Por lo que tú oyes. Tú escuchas conversaciones sucias, malas palabras. Tú ves malas acciones. Tú ves iniquidad en la calle. Y eso se te pega. A veces usted escucha un mal chiste profano y se te pegó y a veces se queda en tu mente una semana. Y hay algunos que no entendiendo esto hasta lo repiten. Hay algunos que ven suciedad en la calle, en el mundo donde van. Por la vista entra suciedad y toca los sentidos pecaminosos de su carne, de su cuerpo. Y lo hace pensar. Y a veces camina un rato pensando en eso.
¿Por qué? Porque eso te pegó, eso te ensució. Esta es la razón por la que el Señor nos habla y Pablo nos aconseja, dice que presentemos día a día nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Para limpieza. Buscando limpieza de eso que se te ha pegado, que es el polvo mundanal. Chistes, palabras, actitudes, cosas que ensuciaron tu caminar. Tú no puedes evitar oír cosas cuando va en un bus, cuando va en un viaje, cuando está hablando con la gente. Tú no puedes evitar oír conversaciones a su lado o que le digan cosas o le propongan cosas. Tú no puedes evitarlo. Mucho menos puedes evitar ver acciones o cosas en el mundo, en tu caminar, que de pronto tocan con los sentidos de tu carne, con las concupiscencias de tu carne. Y eso ensucia tu caminar. Y de eso es que estamos hablando, ir más allá de la letra. No estás limpio por la palabra, pero cuando sales a caminar, recoges eso y te ensucias por eso. Ahora, este es el misterio del que usted tiene que participar, que los santos sean santificados. Usted debe practicar lavar los pies de sus hermanos. ¿Cómo? ¿Por qué razón? Cuando muchas veces hemos visto hermanos caminando y hemos visto de pronto que se han envuelto en conversaciones sucias, se han envuelto en cosas que no son de santidad y fe. Usted que está mirando, a veces no lava los pies de él, se ha empuercado, no lava los pies, sino que propaga diciendo se ensució. Mire, lo vi haciendo, lo vi leyendo, lo vi mirando, lo vi diciendo, lo vi escuchando. Eso no es lavar, eso antes es proclamar que se ensució los pies. ¿Cómo es lavar? Que des la vuelta y ores a Dios por tu hermano que ha escuchado y que usted ha visto que se ha estado ensuciando en su caminar con el Señor. Y en el momento que tú tengas la oportunidad de tenerlo delante, trate de lavar sus pies. ¿Cómo lava sus pies? ¿Criticándolo? No. ¿Sacándole a la cara el mal que hizo? No. Lavándole los pies. ¿Cómo le lavó los pies Yahshua a la mujer samaritana, a la mujer de Gadara, a la Magdalena? Ni yo te condeno, vete y no peques más, no hagas mal lo que estabas haciendo, no sigas en ese camino. Tú tienes una palabra de parte de Dios para decirle, no estás perdido porque tú estás salvo, pero abandona ese camino. Deja eso. Abandona ese proceder. No practique eso. Entonces tú estás cooperando a un lavacro de la persona. ¿Qué era lo que Pablo quería enseñar trayendo a colación esto de la práctica que hizo Yahshua? Que hubiera un espíritu de amor y de perdón, pero que en la iglesia hubiera un espíritu de ayudar al hermano para justificarlo, no de decirle eso está bien hecho lo que está haciendo, no,
sino para no condenarlo y levantarlo, diciéndole, hay esperanza. Solo vuélvete a Dios. Hay esperanza. Solo busca a Dios. No te quedes ahí. No sigas ahí empuercándote, ensuciándote. No siga por ese camino. Eso es prácticamente la esencia de lavar el caminar del creyente. ¿Qué era lo que hacía Job cada día con sus hijos? Dice que se presentaba delante del Señor para decirle en oración que tuviera misericordia de ellos, porque no sabía si por causa de su juventud hubieran pecado, hubieran fallado en las fiestas que tenían de sus cumpleaños. Siempre reunían cantidad de gente. Entonces Job se preocupaba mucho por el mal proceder de sus hijos en esa fiesta, y él oraba a Dios porque tuvieran limpieza. Así que el ministerio al que tenemos que nosotros llegar e instituir en la iglesia es que cada creyente establezca en su corazón el espíritu de amor, no para propagar el mal que hizo el hermano, no para hablar de su caída, de su embarrada, no para hablar de que metió los pies en tal cosa y que está sucio, no, sino para decirle, venga, yo lavo tus pies. Mira, aquí hay perdón, aquí hay misericordia, aquí hay gracia de Dios. Tú tienes que aceptarla. Aunque algunos como Pedro, yo no necesito que me lave, yo estoy limpio. Sí, está limpio en su espíritu, pero necesita que alguien lave sus pies. Por lo tanto, cuando a un creyente le diga, mira, tu proceder no fue bueno. Un ejemplo, digámoslo de esta manera. Te encuentras con que viste salir a alguien que es tu hermano o hermana de un lugar que no es el más correcto, que no es un lugar sano, y lo viste salir. Tienes que saber que su caminar allí estaba ensuciándose sus pies porque escuchó cosas, vio cosas, oyó cosas o hizo cosas. Y cuando tú lo llames es para decirle, no una condenación, pero sí para decirle, hay perdón de Dios, hay misericordia de Dios. Y Dios no quiere que tú sigas oyendo eso, practicando eso, viviendo eso, asistiendo a eso, transitando en eso. Dios quiere limpieza para tu vida y mostrarle por la palabra que hay misericordia de Dios, que Dios quiere pureza, que Dios quiere limpieza de él. Cuando usted le está hablando la palabra con amor, usted le está lavando su caminar. Eso es lavar sus pies, purificando su vida. Y lo máximo lo está haciendo con oración. ¿Cuál es la táctica y el consejo diabólico a la carne? Salir de allí corriendo y decirle, ¿sabe una cosa? ¿Sabe a quién vi saliendo de tal lugar? ¿Sabe a quién vi haciendo tal cosa? ¿Sabe que escuché a fulano decir tal cosa? Ese es el consejo diabólico a la carne. Y desgraciadamente, cuando ese consejo se toma y algunos lo practican, en vez de estar lavando los pies de su hermano, lo están ensuciando más, dañando su vida y condenándolo. Y usted tiene que entender que estamos aquí porque esto es un ministerio de reconciliación, de restauración, de volver la persona al lugar que ha perdido, a la limpieza en que Dios lo ha colocado. Y diariamente nosotros estamos viviendo una vida en la que se ensucia nuestro pie. ¿Quién de ustedes, después de salir un día de trabajo y estar con una cantidad de gente impía, no escuchó una mala palabra? No escuchó un mal chiste. No escuchó una mala conversación. No vio algo que le incitó
las pasiones de su carne. ¿Quién no? Si este es el mundo que estamos viviendo hoy, quiere decir que se ensució su caminar. Cuando tú vienes para la casa, necesitas limpieza para llegar a casa y buscar a Dios y decir, Señor, limpia mi mente, limpia mi conciencia, limpia mi corazón, lava mi vida totalmente de estos pensamientos, ideas y lo que yo vi, lo que oí, hasta de lo que dije, me limpio en su palabra. Tiene que empezar a buscar la pureza y la limpieza. Esto no es cuestión de dejar que el tiempo borre las cosas, ¿no? El tiempo no borra. Usted no puede, después de un día de trabajo donde usted ha empapado su camisa de sudor, llegar a casa y decir, no, pero una vez que ya me tranquilice y ya pasa el calorcito, ya estoy bien, ya no expelo ningún olor ni nada. No, usted llega para buscar la ducha, para lavarse ese sudor y estar bien. Pues es lo mismo en la parte que viene a su vida. No dijo el Señor, lo que sale del hombre y lo que entra al hombre, ¿qué es lo que contamina al hombre? Es cuando por tus ojos entra una visión de algo que tú viste, cuando por tus oídos entra algo que tú oíste, cuando a tus sentidos entra algo que sucedió alrededor tuyo, eso ha venido a ensuciar y a contaminar la santidad y la pureza que hay en tu vida. Y tienes que buscar limpieza y pureza. Y los hermanos deben de estar propicios para limpiar el estado de conciencia y de caminar de los hermanos. Así que si pensaban que íbamos a establecer un rito y el próximo domingo vamos a tener un platón con agua para lavar los pies, no era eso. Es una práctica que usted tiene que tener día continuo. Nunca proferir palabra de lo que alguien hizo, sino delante del Señor buscando misericordia para él. Y cuando lo encuentre, entonces, si hay la oportunidad, lavar sus pies, hermano, adelante. Hay paz en Dios, hay esperanza en Dios, hay vida en Dios. Podemos seguir adelante. No tienes por qué quedarte acongojado, apabullado o condenándose. Hay que salir adelante, pero no prosiga la vida que te trae tristeza, angustia y aflicción. Mis amados, establezco que en su mente esté siempre el deseo y el ánimo de lavar los pies de sus hermanos. Bendecidos con toda bendición.